Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a una nueva asignatura titulada Planeación y Gestión Educativa dentro pues del mapa curricular de la licenciatura en Pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Te doy la bienvenida a una nueva clase más, a una clase de bastante contenido, a una clase en donde pues he de decirte que vamos a relacionar mucho todos los conocimientos que has adquirido teóricos en la práctica técnica. Esta es la parte técnica pedagógica de la educación. Entonces es una asignatura que te va a, híjole, no sé cómo decirlo, pero que te va a retar, que te va a llevar al límite del conocimiento. Este, pues ahí vamos a estar como pues nutriendo mucho esa parte y yo voy a ser muy incisivo y, y muy reiterativo en el estar cuestionando, el estar comprobando tus conocimientos, porque los vas a utilizar. Ya te vas a dar cuenta que la planeación y la gestión educativa no solamente es llenar formatos. Entonces, no te quiero espantar ni te quiero emocionar. Vámonos, te voy a compartir pantalla, dame un segundo. Como dijeron ahí en Coco, bienvenidos a todos el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera clase para que te vayas dando cuenta más o menos de qué va a tratar esta asignatura. Tenemos una clase bastante nutrida. La asignatura tiene la clave de pues, asignatura, ¿verdad? LIPE, Licenciatura en Pedagogía 630. El, pues es correspondiente al sexto cuatrimestre. Un servidor, Abraham Gómez García, docente titular, encargado pues darte de impartirte los conocimientos de esta asignatura. Aquí cualquier duda o pregunta, pues te dejo el número de WhatsApp 55 66 98 0409 y te dejo el correo tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com. Ahí vamos a estar trabajando. Ok, sin más, quiero que observes la imagen. Déjame quito tantito. Paso por acá abajo. Quiero que observes la imagen. Y la pregunta es, ¿qué observas dentro de esta imagen? ¿Cómo se ve? ¿Qué situaciones pues, por ahí vislumbras? Obsérvala bien, te voy a dar un minuto. Ok, observa ese detalle, ¿eh? Ojo ahí al detalle. Mira nada más. Esto que ves aquí, el coworking, lo vamos a tocar durante toda la asignatura. De hecho, vamos a ver una unidad por sesión, de acuerdo a cómo viene planificada la asignatura. El día de hoy vamos a hablar de una parte técnica, de una parte muy importante, de una parte que se supone que tú ya debes de manejar. Si te estás quedando corto o si te estás quedando corta, es una buena llamada a tiempo. Yo voy a tratar ahí de nutrir estos conocimientos con lo siguiente. Vamos a revisar cómo está dividida la asignatura en 6 unidades. La primera, teoría y praxis de la planeación educativa. La segunda, metodología de la planeación. La tercera, macroplaneación del sistema educativo nacional. La cuarta, microplaneación regional educativa. En la 3 y en la 4 nos vamos a aventar por ahí, como dicen, un tiro. ¿Va? Desconcentración educativa, planeación educativa en México en los años recientes. ¿Cómo vamos a disfrutar estas clases? Ok,
Mira, te doy la bienvenida, vamos a darle lectura al objetivo de la siguiente manera. Al finalizar el curso, el alumno considerará los fundamentos de la planeación educativa. ¿Cuáles son? Concepto, corrientes, recursos principales, objetivos, presupuestos y metodología de la planeación educativa. Con la finalidad, dijeron por ahí, de practicar la macroplaneación. Ahí nos vamos a enfocar con la finalidad de practicar la macroplaneación, sistema educativo nacional y microplaneación regional. Tú, a diferencia de muchos licenciados en pedagogía, vas a tener la oportunidad de poder entender la perspectiva internacional y nacional practicando aquí y microplaneación regional, ya lo vamos a ver, pero desde la Secretaría de Educación Pública, desde el Sistema Educativo Nacional, hasta la planeación estatal, y ya cuando llegues a hacer una planeación para tu salón o un aula de clases, te vas a reír de todo esto, ¿ok? En cuestión de la microplaneación es regional, frente al análisis de los procesos de planeación educativa en México en los años recientes. Para esto hay que tener una conciencia crítica, reflexiva, pedagógica, psicológica, sociológica, para poder entender desde qué áreas nos vamos a conducir. Todas las clases tienen el mismo ID, todas las clases tienen la misma contraseña para que te puedas incorporar a tus clases y no faltes a ninguna. Nos vamos a ver una vez a la semana, estudia, toma notas, haz preguntas y ahí nos vamos poniendo de acuerdo ante cualquier situación que vaya saliendo, ¿no? El ID es 313-750-1015, perdón, la contraseña es ARBZoom. Vamos a empezar ahí a trabajar. La evaluación es 40% del examen, dos exámenes, el parcial 1 y el parcial 2, 30% proyecto, 1 y 2, y 30% tareas. ¿Ok? Ahí vamos a ponernos de acuerdo. Esta es la evaluación sugerida. La única que no va a cambiar es el 40% del examen, pero el proyecto y las tareas varían y dependen de cada grupo. Entonces, en este sentido, pues la siguiente clase nos ponemos de acuerdo. Yo te voy a decir, mira, podemos evaluar así, 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 así. Podemos desarrollar un taller, podemos desarrollar un webinar, podemos desarrollar diferentes cosas y situaciones. ¿Ok? Así es que ahorita en esta parte nos ponemos de acuerdo en la clase número 2. Tareas. En cuanto a las tareas, no sé si quieres todo el screenshot, vamos a trabajar esta parte. Ok, ¿qué necesitamos en una tarea? Primero que nada, que leas correctamente las instrucciones de las tareas. En caso de solicitar una extensión en el tiempo de entrega, avisar antes de la fecha de entrega de la tarea. La extensión de tiempo no exime la entrega de la tarea. ¿A qué nos referimos? Eh, Sabemos que hay imponderables, sabemos que por ahí puede suceder algo. Esperemos que no. Tocamos, como dicen por ahí, tocamos madera para que pues no tengas ningún tipo de problema, ningún tipo de situación al respecto. En dado caso que llegara a suceder pues hay un imponderable, sí voy a necesitar me mandes tu justificante para poder pues, dialogarlo con la coordinación y tu calificación o tu evaluación no se vea afectada. Es necesario que calendarices entregas. Esto sí es importante y sí es necesario que calendarices las entregas. No se resuelven dudas que se solucionen leyendo más de 2 veces. Todas las tareas se envían en formato PDF y por correo. Y pues, ante cualquier situación, te dejo número 55-66-98-0409. Todos los avances del proyecto se envían en formato PDF y por correo. Cada tarea lleva su fuente de información. Tarea, aquí quiero ser preciso, tarea o avance de proyecto que contenga copia y pega no será tomado en cuenta teniendo como calificación
automática el 0 y no nos vamos a poner a investigar. Simplemente quiero que seas consciente de lo siguiente. Primero, si tu vocabulario oral no corresponde a la forma en la que tú escribes, pues temo decirte que esa o ese es un parámetro para que tomes en cuenta. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen muchísimos teóricos constructivistas o cognitivistas, que el lenguaje oral y el lenguaje escrito van de la mano. ¿Ok? Ese va a ser uno de los primeros parámetros. Entonces, chécalo, tómalo en cuenta. No vamos a entrar en dilemas, no vamos a entrar en situaciones. Vamos a tener esta parte, o vamos a dejar esta parte clara para que no haya problemas de ningún tipo. ¿Ok? Cualquier cosa, pues las tareas se envían por aquí, nos ponemos de acuerdo para que no haya ningún tipo de situación. Bienvenidos a la clase número 1. Segundo. Vamos a empezar con el conocimiento teórico del tema. Clase 1, unidad número 1, consta de 5 subtemas, 6 con la introducción. Vámonos paso por paso. Teoría y praxis de la planeación educativa. ¿Cuál es el concepto de planeación? ¿Cuáles son las corrientes principales de la planeación educativa? Los recursos principales para planear en el sector educativo. Vamos a ver muchos. No quiero quedarme con únicamente con lo que marca el plan de estudios. Iremos abordando cada uno de ellos, objetivos de la planeación educativa, planeación y presupuesto. Vámonos con el primero, como te decía. Primero, aquí quiero hacerte una pregunta. Te voy a poner un poco de música, un segundo. Quiero que observes lo que vamos a hacer. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como te encanta, 100% personalizable y fácil de implementar, perfecto para proyectos, marketing y ventas. Agrega campos personalizados. Elige cómo visualizar tu trabajo y automatiza tareas sin depender de nadie más. Seguimiento a todos tus proyectos y equipos con dashboards claros en tiempo real y en cuestión de segundos. Más claridad, mejores decisiones. Más de 245,000 empresas Ahí aman nos Monday. tuvimos que comer el comercial, perdón. Quiero que escuches esto porque vamos a platicar sobre un aspecto relevante, Una perspectiva, más que un aspecto. Teoría, vamos relacionando, teoría y praxis de la planeación educativa. Si hablamos de teoría y praxis, hablamos no de dos contrarios, pero sí de dos elementos que se consideran o se posicionan como importantes. Atentos aquí. Teoría. ¿Qué es la teoría? Vámonos en cuanto a referencia. Imagínate que cuando menciono la palabra teoría, lo primero que se te viene a la mente es, si hablamos de teoría y praxis de la planeación educativa, nos referimos a esta interacción entre las ideas, el terreno de lo conceptual, y la aplicación, la práctica. ¿Cómo relaciono los conceptos con la práctica? Y mira que yo he escuchado N cantidad, dicen por ahí, de pedagogos y de pedagogas que aseguran, que dicen que la teoría ya es vieja, que no se debe de aplicar,
que nada tiene que ver la teoría con la práctica, y eso, mis queridos pedagogos, he de decirles que es como atarse una soga al cuello y colgarse. Si tú que eres el especialista en la educación y en la pedagogía, si tú tienes esos pensamientos hay que irlos cambiando, pero si tú quieres el especialista en la educación y en la pedagogía, no alcanzas a ver la cuerda, la liga, la línea que debe de seguir la relación o la interacción entre la teoría y la práctica, déjame decirte que estás en un grave problema, porque precisamente esta interacción entre los conceptos, la teoría y la aplicación, la práctica, es el alma de la planificación de actividades de enseñanza, y no solo de enseñanza, sino también de aprendizaje. Vamos a abordar uno por uno. ¿Qué nos proporciona la teoría? El marco conceptual, el fundamento, la justificación, los enfoques, los objetivos, mientras que la praxis es la acción, la práctica reflexionada desde un aspecto filosófico, la práctica reflexionada, la acción concreta que transforma esas ideas. ¿Ok? Teoría, práctica. ¿En qué transformamos esas ideas? En un plan de acción. Dentro de un aula, yo lo dejaría como dentro de un espacio educativo. Se ajusta a la incertidumbre, que es como este espacio de maniobra, a mí me gusta llamarlo, ahí las necesidades del momento, esto no todos lo toman en cuenta, todo el mundo planea micro, nadie observa lo macro, lo vamos a ir viendo con el tiempo. La planeación busca reducir esta línea llamada incertidumbre, perdón, y guiar la práctica docente para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Quiero que observes esta imagen, me muevo para acá. Ok, este ejercicio que acabamos de hacer es, además de observación, de desarrollo de uno de los procesos básicos del pensamiento, es un ejercicio cultural. Te voy a hacer tres preguntas. Uno, ¿qué pasó por tu cabeza o qué pensamientos se desarrollaron en cuanto escuchas música clásica y teoría? O estás escuchando música clásica y tenemos la práctica. ¿Qué observaste? ¿Pudiste establecer una relación entre tú, la figura del árbol, el fruto, por decirlo de alguna forma, y el objeto que está frente a él? Vamos a seguir observándolo y vamos a seguir trabajando. Definamos. Teoría. Permiso. Teoría. Híjole, me faltan los lentes aquí nada más para que esté completo. Teoría es el conjunto de ideas, principios y enfoques que fundamentan la planificación educativa. Ojo aquí, porque ya estamos en el 2025. Repito, teoría es el conjunto de ideas, principios y enfoques que fundamentan la planificación educativa. Nunca dice únicos, solamente tienen que ver con la educación, con la pedagogía, con el método científico. Aquí dice conjunto de ideas, principios y enfoques que fundamentan la planificación educativa. Proporciona la teoría una base racional. ¿Para qué? Para entender el proceso educativo y definir metas. Praxis.
aplicación de la teoría a aplicación, práctica reflexionada, recuerda, es este enfoque filosófico. Práctica reflexionada, donde se aplica la teoría en la acción docente. Incluye la selección y organización de actividades, la determinación de recursos y la implementación de estrategias en el aula. Busca que la teoría se manifieste en la práctica. ¿Cuál es la relación que existe entre ambas? Anótale, y como dijeron por ahí, anótale bien. A pesar de que ambas son distintas al mismo tiempo, como vemos ahí en el árbol, son interdependientes. La teoría sin la práctica no genera cambios reales, mientras que la práctica sin la teoría puede carecer de dirección y de coherencia. Existen muchos, y ni empiecen, ya polemizando, ¿no? Y ni empiecen con que no es cierto, porque la realidad es que los datos no acompañan y son precisos. Existen muchos docentes que planifican este proceso de enseñanza-aprendizaje y existen muchos docentes que se casan con una teoría o con un tipo de práctica y no terminan por entender esta parte de la interdependencia, ¿no? Existen docentes que planean muy bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica nada. Y existen docentes que en la práctica son muy buenos, pero a la hora de planear se quedan cortos y escuetos, ¿no? La praxis permite probar y refinar la teoría en el contexto real de la clase. Esto es importantísimo. Seguimos con la música, pero esta vez quiero que perdón, clásicos y tradicionales. ¿En qué aspecto dirían por ahí los jóvenes? Tres conceptos que son básicos y fundamentales para el desarrollo mismo de la planeación: los objetivos, la perspectiva y el proceso. Si hablamos de la planeación educativa en la práctica, tenemos que hablar de los objetivos. Todas las planeaciones buscan establecer objetivos claros, medibles, y alcanzables, donde se organicen actividades, se prevenga la utilización de los recursos necesarios para lograr el desarrollo integral del estudiante. La planeación educativa es también una herramienta para la docencia. Esta herramienta permite que como docente podamos anticipar, solucionar o prever problemas, reduciendo la incertidumbre de decir a dónde voy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué resultados tendremos. Es una columna que nos permite dar rigor a la labor pedagógica. Es un proceso dinámico, ¿ok? Un proceso dinámico. Ojo, no es un documento rígido. Puede que sí. Así, es un documento preciso y necesario. Es también un proceso continuo, debe ser revisado y adaptado a las necesidades cambiantes del grupo y el entorno. Desafortunadamente, la cultura del país hace que se revise por una entidad administrativa en su mayoría de veces. Pocas veces podemos tener la certeza, hablando de incertidumbre, la certeza como docentes que quien revisa o evalúa tiene el conocimiento técnico para hacer observaciones o correcciones. Revisamos otro aspecto. Si nosotros hablamos de la praxis entre la teoría y la práctica, es necesario dos situaciones. La primera, que conozcamos por lo menos unas 3 o 4 teorías de aprendizaje, por lo menos. Quiero que regreses a la imagen y observes, ahí dice teoría en singular, teoría y práctica, pero desde este punto de vista,
O sea, yo podría decirte que es teorías y prácticas, porque no solo de una teoría se construye un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a observar que estos enfoques en el año del 2025, que es en el año en el que estamos estudiando esto, estos enfoques son denominados como enfoques principales. Conductismo, pese a todos sus, sus vicisitudes y sus bemoles y sus críticas y sus negativas. En pleno año 2025, de acuerdo a lo que venimos platicando de las generaciones anteriores, de la microplaneación, de la macroplaneación, perdón, el conductismo basado en estímulos y respuestas, donde el docente es una figura central, en donde en él recae el peso de la enseñanza y del desarrollo del aprendizaje, sigue siendo una de las teorías por excelencia en las cuales el docente fundamenta su quehacer. ¿Por qué? Porque en los últimos años el orden establecido pues así lo ha dictaminado. Constructivismo. Vamos a hacer un resumen solamente. Pone al estudiante en el centro del aprendizaje, considerando la interacción social como clave. Hablamos de autores como Vygotsky y Jean Piaget. Si hablamos de planeación y gestión educativa, también debemos de hablar de que la planeación y gestión educativa no solamente hacen referencia a pues a llenar un formato, ¿no? También hacen referencia a cómo gestionamos contenidos, planes, programas de estudio, diseños curriculares, a través de una teoría de sistemas que nos permita relacionar todo lo anterior, porque no nada más es como de haz, pon y quita. O sea, debemos de entender que como parte de un sistema, que en este caso es el sistema educativo nacional, del país que tú me digas, pues recordemos que la educación también sirve a intereses públicos, privados, institucionales, personales, etcétera, etcétera. Y el último de los enfoques, pues es el enfoque por competencias, que últimamente ha tenido un auge, sobre todo en nivel medio superior y superior, que son los niveles que forman los futuros, profesionistas. Entonces estamos hablando de 4 enfoques en los cuales nos podemos apoyar para iniciar, nada más, repito, para iniciar. ¿Habrá otros enfoques que nos sirvan? Sí. ¿Habrá otras perspectivas que nos sirvan? Sí. Debemos tomarlas en cuenta, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el momento de planificar y organizar los contenidos, pues vamos a tener un mayor impacto. Ahora dame un segundo, te voy a poner un videito reflexivo. Dame un segundo, te dejo mientras aquí con la música. Segundo mientras carga.
quiero que veas este primer parámetro, que lo veas de alguien más. Listo. Que lo veas de alguien más para que puedas tener otro parámetro en cuenta. Te voy a poner dos muy cortitos para irlos comentando. Vamos a ponerle pausa de este lado. Para que una clase funcione y tenga coherencia, debemos ceñirnos a una buena planificación. Gracias a ella, los alumnos le encontrarán sentido a lo que hacen y aprenderán de forma adecuada. En este vídeo te voy a explicar de qué manera puedes planificar una clase. Los puntos que vamos a desarrollar son el trabajo previo, el plan de trabajo y la valoración de los resultados. Trabajo previo. Lo primero que debemos tener en cuenta para hacer la planificación de una clase es el objetivo que ésta va a tener. Para ello nos deberemos hacer la pregunta, ¿qué quiero que aprendan los alumnos? Es importante que para esto tengamos claros sus conocimientos previos, porque se trata de construir nuevo conocimiento sobre el que ya tienen. Si resulta que los alumnos ya saben cómo funciona el sistema respiratorio, nuestro objetivo de clase no debe ser la explicación de este. Nos fijaremos en qué saben de él para añadir nuevos contenidos como las enfermedades que pueden sufrir, la contaminación atmosférica u otros conceptos que consideremos relevantes. Debemos tener en cuenta que para poder definir el objetivo que va a tener nuestra clase hay que conocer las limitaciones que tenemos. Por un lado, el espacio donde se va a dar la clase y por otro, los recursos o instrumentos de los que disponemos. Si nuestro objetivo es enseñar a tocar la flauta, pero no tenemos flautas suficientes para que los alumnos empiecen a practicar, lo más seguro es que nuestra clase fracase. Cuando ya sabemos cuál es el objetivo de la clase, es el momento de diseñar las actividades que se van a llevar a cabo. Ten siempre en cuenta que las actividades que vayas a proponer deben tener sentido para los alumnos. Si dudas en hacer una actividad, es mejor que le des una vuelta con el propósito de sacarle el máximo provecho. Plan de trabajo. Una vez sabemos sobre qué vamos a trabajar y de qué recursos e instrumentos disponemos, vamos a estructurar nuestra clase en 3 fases: el inicio, el desarrollo y el cierre. Un buen inicio tiene una buena introducción, por eso es importante que busques cuál es la mejor manera de introducirlo. Busca un buen gancho para crear interés por el tema. Puedes iniciar la clase contando una anécdota personal, un acontecimiento histórico, algo que transcurra en nuestro día a día o viendo un vídeo. También es importante contextualizar el punto de partida de los alumnos, por lo que aquí volveremos a tratar los conocimientos previos. Lo puedes hacer a través de preguntas como ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de... ¿Quiénes de vosotros sabríais decirme lo que es? Que levante la mano quien conozca. Otra forma de contextualizar sus conocimientos es haciendo una evaluación inicial a través de un pequeño cuestionario con los conceptos básicos. Para tener la evaluación de los contenidos en el mismo momento, puedes ayudarte de las tecnologías y realizarlos con aplicaciones como el Kahoot o los Plickers. Deja en los comentarios qué aplicaciones evaluativas utilizas tú en tus clases. La segunda parte del plan de trabajo es el desarrollo. Este va a ser el momento de presentar a los alumnos cuál va a ser el tema central que vamos a trabajar durante la sesión. Vamos a presentar los materiales que vamos a utilizar en clase y vamos a especificar qué esperamos que hagan, es decir, los objetivos. Dependiendo de nuestro objetivo y de la capacidad de los alumnos, deberemos regular las pautas de trabajo. Es decir, si vamos a trabajar un tema nuevo y los alumnos necesitan una estructura de trabajo, les podemos ofrecer un guión con lo que esperamos que hagan durante la clase. Si por el contrario queremos dar más libertad para que sean ellos mismos quienes investiguen, desarrollen las actividades y saquen sus propias conclusiones, dejaremos más margen para que puedan trabajar autónomamente. En ambos casos, nuestra figura docente será la de acompañante durante el proceso de aprendizaje.
A medida que la sesión vaya evolucionando, seguro que tendrás que ir redirigiendo a los alumnos. Este proceso es normal. A medida que vayas haciendo el seguimiento de cómo van trabajando, para la clase tantas veces como haga falta para solucionar las dudas, reconducir la clase hacia el objetivo principal o hacer pequeñas aclaraciones que quizás se nos han pasado por alto. Cierre. Esta es la fase más importante, y aunque desgraciadamente no siempre tengamos tiempo para hacer un buen cierre, debemos reservar unos minutos para hablar sobre lo que hemos trabajado. En esta fase haremos un resumen de las ideas más importantes. Si hemos trabajado en grupos, podemos escoger a un miembro de cada grupo para que haga una reflexión final. En ella podemos destacar cosas como la manera en la que han trabajado, cómo se han distribuido las tareas, qué han elaborado o su grado de satisfacción con las actividades. Esta reflexión también la podemos hacer a modo de debate con el gran grupo. Esta fase va a ser muy importante porque con ella podremos evaluar si se han cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto para la sesión y al resumir las ideas relevantes del tema trabajado, ayudaremos a reforzar los esquemas de conocimiento de los alumnos. También podemos aprovechar para dar una pequeña pincelada de lo que trabajaremos en la siguiente clase y así nos será más fácil conectar una sesión con la otra. Vale, estas son las 3 fases del plan de trabajo, pero la cosa no termina aquí. Para terminar tu sesión exitosamente, deberás hacer una valoración de los resultados. Vamos a retomar la idea de centrarse en valorar si has cumplido o no los objetivos que te proponías al inicio de la clase. Anota todos los pros y contras que hayas encontrado. Estos te van a servir para planificar tus futuras clases. Por último, revisa los resultados de las actividades de los alumnos para saber si debes dedicar otra sesión para repasar los conceptos principales del tema. Y hasta aquí los principales pasos para la planificación de una clase. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, darle a like al vídeo y dejar un comentario aportando ideas nuevas. Nos vemos muy pronto. Vamos a ser precisos en el entendimiento de lo siguiente. Cuando tú buscas planeación educativa, normalmente, estas son el tipo de elementos que vas a encontrar. Te voy a hacer, o quiero ser muy preciso contigo para desengañarte de una situación que debes de conocer, ¿no? Que es que la planeación educativa no se remite únicamente al salón de clases o a una aula, ¿ok? La planeación educativa va más allá, va a entender el concepto de educación desde lo general a lo particular y viceversa. No se puede concebir únicamente un tipo de educación o un tipo de enfoque o un tipo de teoría por el simple hecho de que se me facilite. Vamos a observar distintos conceptos de planeación. Dame un segundo, te los voy presentando. También quiero que veas otros videitos, pero mientras te voy presentando estos conceptos de planeación para que los tengas en mente. Vamos a ver un concepto tradicional, por llamarlo de alguna forma, y vamos a ver un concepto contemporáneo. ¿Ok? Un poquito más cercano a la realidad que vivimos día a día. Dame un segundo, porque aquí está tardando. ¿Por qué? No sé, se puso nervioso. Tal vez su primera vez en cámaras. Aunque, pero son elementos críticos, reflexivos. Vámonos a esta parte y quiero que vayas checando el concepto. Dice por acá. Son videos cortitos. Segundo. Listo. Ya están ahí los 3 videitos. Vámonos directo al concepto. Si hablamos de planeación, hablamos de un proceso. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Y también quiero compartirte un poco de la práctica. Cada proceso de planificación depende de la cabeza de cada persona, depende de la capacidad. ¿Conoce la fábula de colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno, el colibrí. Dame un segundito, porque vamos a iniciar con este. Te decía,
cada planificación depende de la capacidad conceptual, intelectual, profesional que pueda tener una persona en el momento de realizar el vaciado, si quieres decirlo, de contenidos, el análisis, la reflexión sobre los contenidos, el diseño. Quiero que veas la imagen, porque esta imagen representa a muchos docentes del mundo, no solo del país. Muchos tienen una gran afinidad para planear, pero pocos planean así. La planeación es este proceso que, como todo proceso, tiene un tiempo, un inicio, un desarrollo y un final. Y como todo proceso es fácil para algunos y difícil para otros, o limitante o se dificulta para diferentes sectores de la población. ¿Ok? Este proceso de tomar decisiones, eso es lo que hay que hacer, porque la responsabilidad de la educación corresponde al docente, pero si tú dices, es que yo les enseño esto, a ver si no, pues nada más estás llenando información. Cada que tú planifiques algo durante ese proceso, tienes que tomar la decisión y con cada decisión la responsabilidad sobre las acciones que se realizarán en el futuro para alcanzar los objetivos específicos. Este proceso implica definir prioridades, identificar los medios necesarios y evaluar alternativas para trazar el mejor camino posible, adaptándose de manera continua a nuevas circunstancias. Y con esto sí te quiero dar a entender, con esto sí quiero mencionarte que si tú empiezas una clase o si tú planificas una clase sin antes haber realizado diagnósticos, tú para mí eres psicólogo. Nada, sin afán de ofender, tú para mí no tienes la parte esencial del desarrollo de un proceso de planeación, que es la identificación de todos los elementos que están en juego. Acá hablamos de negocios, acá hablamos de éxito, de estadísticas, de redes sociales, de incrementos, de ideas, de redes de apoyo, de tiempos, de horas, de costos. ¿Ok? Todo esto lo tienes que planificar antes, muchísimo antes de una clase, una sesión, un curso, un ciclo escolar, un taller, absolutamente de todo. ¿Cuáles son los componentes claves que podemos utilizar para hablar de un proceso? Bueno, son los siguientes. El proceso de toma de decisiones, que ya te decía. La visión a futuro, que no todos tienen, pero que sí es importante nombrar. El análisis de la situación en la cual vas a desarrollarte, la acción sistemática que seguirás para tener un control y un orden organizacional, y sobre todo la intención y finalidad. No planees por planear, repito. Vamos a ver este concepto. De los más citados actualmente se enfatiza en el proceso sistemático, como ya te mencionaba, y la orientación a resultados. Nada más es planear, es cómo planeo y qué resultados obtengo. Es el de los autores Llarena, McGinn, Fernández y Álvarez. Nos dice lo siguiente: la planeación educativa es un proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos, es decir, escenarios, especifica fines, objetivos y metas, permite la definición de cursos de acción y a partir de estos determina los recursos y estrategias más apropiados o apropiadas para lograr su realización. Publicación y fuente, planeación educativa, ahí lo podemos encontrar, uno de sus principales libros, Un enfoque estratégico para América Latina. Y ojo, aquí te pongo este concepto de planeación porque no es lo mismo planear en Suiza que planear en América Latina. Acá estamos en modo experto. Te voy a poner ahora sí los videitos para que los tengas en cuenta. Vamos a iniciar con el primero. Permíteme un segundo. Listo. Concepto de planeación, ¿eh?
Ojo con lo que hablábamos de la teoría y la práctica, ¿eh? El fundamento, la relación de ambos, la intención, el aprendizaje. Que también he de decirte que no cualquiera puede planear. Pero esa es la otra. Cualquiera que se lo proponga, sí puede. Práctica versus teoría. Tu teléfono parece nuevo. Teoría y práctica. Porque los comerciales dicen que es nuevo. Y ojo acá. Estas dos están profundas, ¿eh? Pon muchísima atención. Sale, atentos acá. Esto es una perspectiva crítica, ¿eh? Un día, llegó un profesor a su salón de clases y le pidió a sus alumnos que guardaran silencio, pero nadie le hizo caso. El profesor volvió a pedirles que guardaran silencio, pero sus alumnos lo siguieron ignorando. El profesor se cansó, perdió la paciencia y les dijo: jóvenes, presten atención, que voy a decir esto solo una vez. Un silencio se apoderó del salón y el profesor continuó: desde que comencé a enseñar, hace ya muchos años, descubrí que nosotros, los profesores, trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 son realmente aquellos que hacen alguna diferencia en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa para mejorar la calidad de la vida de las personas. El otro 95% sirve solo para hacer volumen, son mediocres y pasan por la vida sin dejar nada útil. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son aquellos que hacen la diferencia. De 100 abogados, apenas 5 son excelentes. De 100 médicos, apenas 5 son verdaderos profesionales. Y podría generalizar más. De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no poder separar ese 5% del resto, porque si eso fuera posible, solo dejaría a los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces, tendría el silencio necesario para dar una buena clase y, sobre todo, dormiría tranquilo sabiendo que invertí en los mejores. Pero desgraciadamente no hay cómo saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los alumnos especiales a pesar del desorden que está siendo hecho por el resto. Ojo con la perspectiva. Te voy a poner el último, porque en los terrenos de la educación, los caminos de la pedagogía no son lo que yo esperaba, son como imaginaba, porque pareciera que es un camino aislado. Te pongo este, cerramos con este y abordamos conceptos. Un segundo. ¿Conocen la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ir como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego?
El colibrí agotado va y le dice, lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta, ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde, yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Así nomás. Sale, y vámonos con la teoría. Dame un segundo. Segundito. Ok, vámonos con la teoría. Vamos a revisar algunas diapositivas más. Hablamos de corrientes principales, ¿ok? Aquellas que, como te decía hace un rato, se han mantenido en vigencia o en vigor durante muchísimos años. Las corrientes principales de la planeación educativa son aquellas que tienen que ver con la parte administrativa, con los sistemas y con un tipo de enfoque o desarrollo de acuerdo a la etapa del contexto en el que se apliquen. Anótale, corriente administrativa tiene un enfoque centrado en la optimización, la eficiencia y la racionalización de los procesos para resolver problemas de manera predecible. Precisamente este enfoque busca que lo que se lleve a las hojas o lo que se lleve a cabo se pueda aplicar y se pueda entender de una manera en la que le permitan a las autoridades educativas entender todo el proceso. ¿En dónde es frecuente? Pues en empresas, en instituciones, en donde pues se tienen que rendir cuentas. Después tenemos la perspectiva o la corriente de sistemas. Hablamos de un enfoque en donde cada vez es más complejo, en donde observamos, analizamos, unimos todos, pero absolutamente todos los elementos que participan dentro del fenómeno educativo. ¿Ok? Busca entender las relaciones de cada uno con el todo, entendiendo que cada componente es parte del sistema y que debe de tener una funcionalidad. Y por último, lo que te decía, la corriente de cambio y desarrollo orientado a la transformación y desarrollo del sistema educativo, impulsa la adaptación a los cambios sociales y culturales y tenemos una similitud con la corriente prospectiva de innovación. Ahora, estas corrientes principales de la planeación educativa van a variar según el año en el cual las estemos revisando. Vamos a ver de manera muy rápida, o bueno, te voy a dejar aquí porque es prácticamente lo mismo esta página, un segundo.
Listo. Te comparto pantalla nuevamente. Vamos a observar otras perspectivas. Mira, hablamos de las corrientes principales de la planeación educativa. Déjame bajar tantito para acá. Te voy a dejar esta página. La vamos a estudiar un poco. Me parece que tiene información relevante que podemos rescatar. Si hablamos de planeación educativa, es importante entender que la planeación educativa también informa o también hace referencia a la planeación de la enseñanza, tanto a la planeación de la enseñanza como a la planeación del aprendizaje, como a la planeación de los contenidos, como a la planeación de diferentes elementos. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Alumnos, maestros, contenidos, evaluaciones, actividades extracurriculares, de tipo cultural, de tipo deportivo, de enseñanza de primera, de segunda lengua, de niveles educativos. Existen diferentes características que pueden ser sistemáticas, estratégicas, adaptativas, inclusivas. Con esto, mira, quiero que revises a fondo esta página porque nos vamos a dar cuenta que la planeación educativa depende mucho de la dirección a la que nosotros deseemos ir. Por eso te ponía aquí esta imagen y al principio te ponía la imagen esta en donde, pues si no tenemos una ruta clara, por más bueno, sí, por más que te esfuerces, si no sabes a dónde quieres ir, lo único que vas a planear son actividades ahí al por mayor y este contenido lo voy a enseñar de esta forma y este de otra forma, pero si tú no sabes a dónde quieres ir, vas a tener un problema durante un ciclo escolar o durante el curso, el taller. Y lo más importante, vas a dejarle un problema al maestro del siguiente ciclo escolar. Y lo más importante, si tú eres el maestro del siguiente ciclo escolar y no sabes encontrar o identificar cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las situaciones que por ahí dieron origen a los contenidos, pero no tienes idea de cómo unirlos, de cómo conectarlos, de cómo llevarlos a cabo para el camino que tú trazaste, vas a tener un problema, porque esto es una de las situaciones que se viven cada ciclo escolar en educación, desde educación básica hasta educación superior. Todo, el de preescolar se queja que los papás, el de primaria se queja del preescolar, el de segundo del de primero, el tercero del de segundo, el de cuarto con el de tercero, el de quinto con el de cuarto, el de sexto con el de quinto, el de primero de secundaria con el de sexto, y así nos podemos ir grado por grado. ¿Por qué? Porque sí se trabaja. La diferencia es que todos trabajamos de distintas formas y la diferencia la vas a marcar tú si logras encontrar qué elementos que se trabajaron hace algunos años puedes encontrar en tu ciclo escolar o en tu grupo, ¿ok? Si hablamos de las corrientes principales de la planeación educativa, hablamos de la corriente administrativa, de la perspectiva de la innovación y de cambio y de desarrollo. La que yo te sugiero como pedagogo para el momento que estamos atravesando actualmente es esta, la corriente de cambio y de desarrollo orientada a la transformación y desarrollo del sistema educativo. Debería ser uno de los elementos claves y más importantes. Si tú eres de los que prefieren una presentación más bonita, te invito a que primero leas esta página y después, dame un segundo, después, revises este precio. ¿Ok? Así anótalo, también aquí te lo voy a dejar. Corriente de cambio, vienen algunas otras cosas que vamos a revisar más adelante, corriente administrativa, corriente prospectiva, te los voy a dejar, ya están aquí en tu clase. El primero, el que te decía, es el texto. El segundo es el preci. Y quiero pasar al siguiente tema. Observa el siguiente tema, porque es todo una situación. Un segundo que cargue. Permíteme unos momentos.
Listo. El siguiente tema es recursos principales para planear el sector educativo. Te voy a dejar esta parte, planeación didáctica. Actualmente la nueva escuela mexicana tiene unos lineamientos y unos parámetros que si tú quieres conocer, te haría la chamba, la verdad. Descárgate el plan sintético, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para que los leas todo. Esto es la educación básica. ¿Por qué vas a decir, a ver, maestro, yo no quiero ser maestro de primaria? Sí, campeón, sí, campeón. Pero vas a tener que aprender cómo se están o cómo se están formando o cómo se van a formar los futuros profesionistas de un país, porque por lo menos 6 generaciones esta será la base de su formación y tienes que entender cómo en 10 años va a tener repercusiones. Entonces yo te recomiendo que cada que hables de recursos principales para planear en el sector educativo, vete a educación básica. Ahí es donde vas a poder encontrar elementos que te van a ayudar a entender. Ah, a ver, ¿cuántos años tiene? 31. Ah, plan de estudios 93. ¿Cuántos años tiene? No, pues que 50. Ah, plan de estudios del 74, la adecuación curricular del 76, para que vayas entendiendo, se escucha bien chido, ¿ah? Cuando lo digo, porque de esta manera tú puedes entender cómo llegarle a las personas, qué recursos son los que puedes utilizar, ok, estos recursos están enfocados en el área de la matemática, de la gramática, del desarrollo de la producción de textos, de taquimecanografía, de una nación en desarrollo, ¿no? En vías de desarrollo. Aquí los tengo. Dame un segundo. Es este. Sí, es este. Aquí está. Esto es lo que la Secretaría de Educación pide. No más, no menos. Dale una revisada. La verdad es que explicártelos haría, haría que esto sí, visítalo. Esto es muchísimo mejor que lo que trae aquí. Pero esto es lo que se pide que se trabaje con la planeación y la gestión educativa. Vamos a ver una perspectiva al final de la clase, no quiero decir nada más, te lo dejo aquí para que lo leas. Después, otro de los recursos para planear en el sector educativo es guía de competencias. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que pues debíamos de ser ahí un poquito más competentes, que debíamos de trabajar? Mira, aquí vienen competencias y sus implicaciones, cómo desarrollar una competencia, cómo evaluarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Este recurso te lo dejo para que lo leas, lo lleves a la práctica. Y después planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. Hablamos de utopía y praxis latinoamericana. Te vas a tener que chutar algunos libros de sociología. Vete a las notas, vente acá a la bibliografía para que puedas entender de qué va el texto. ¿Ok? Y por último, otro de los recursos que te quiero dejar aquí es de Redalic. Ahí se nos abrió. Creo que sí. Ah, sí, aquí estaba. Y corrientes de la planeación, para que puedas entender un poco de dónde viene la planeación educativa. Si tú quieres entender de manera correcta de dónde surgió la planeación educativa, te invito a que revises también las clases de didáctica general, te invito a que revises también las clases de diseño curricular, las de evaluación curricular, para que tengas la memoria fresca y entiendas que la educación no solamente sirve a los intereses que todos aspiramos, que es la transformación o la reconexión del tejido social. Dame un segundo. No se deja. Dame un segundo, por ahí ya se trabó, pero espero se siga escuchando.
Ok. Estos recursos son los que solicitan por ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después, si hablamos de los principales recursos que debemos de tomar en cuenta para planear, observa lo siguiente, porque esta foto, lo que te vende esta foto es una mentira y es una falacia. La mayoría, mira, yo estoy en semana de exámenes, semana de evaluaciones, que hay que entregar la planeación. Y, por ejemplo, en mi centro educativo me piden una planeación de actividades diarias, una planeación específica para matemáticas, una planeación por proyectos y una planeación por contenidos. Y todo eso pues requiere tiempo. La verdad es que quiero que entiendas una perspectiva. Si tú vas a ser de los maestros que llevan 15 años planeando y cada que planean se quejan de ello, dedícate a otra cosa, no es para ti. Si no te gusta entender el proceso educativo, por dedícate a otra cosa. La planeación educativa requiere gestión, requiere una tolerancia a la frustración muy grande porque las autoridades educativas de este país lo mismo les da meterte una conferencia y que la apliquen a todos los rincones del país, como que no te hagan caso y tengas que sacar agua de las piedras. ¿Qué recursos tenemos que tomar en cuenta para planear? Los dividimos en categorías, van desde actividades o situaciones políticas como tendencias curriculares, herramientas, materiales, medios y recursos didácticos, tecnologías y pues el recurso humano. El primero de estos recursos a tomar en cuenta es los marcos curriculares y las políticas educativas. Si tú no sabes de qué estamos hablando, bueno, pues te invito a que revises convenios, conferencias, artículos, acuerdos, leyes generales, pues sí, absolutamente todo lo que construye a la educación de manera legal, planes y programas de estudio, documentos oficiales, leyes y normativas, indicadores educativos, diagnósticos, test, etcétera, etcétera, etcétera. Recursos humanos, que obviamente pues ahí todos los recursos humanos, dependiendo del nivel o del elemento educativo o del contexto educativo en el cual tú te desarrolles, los docentes, los directivos, sobre todo en esta parte de la experiencia y la formación. Participación activa, porque hay algunos que prefieren no ensuciarse las manos con tal de salir bien librados. Otra de las cosas que también tienes que tomar en cuenta es, híjole, y esta es una parte crucial, los estudiantes, con ellos se puede trabajar, no hay problema, pero las familias y la comunidad a veces sí representan una limitante. Tenlas en cuenta, utilízalas como recurso, ¿no? Que no jueguen en tu contra. Recursos materiales y financieros, porque no es lo mismo una educación pública que una privada. La infraestructura y el equipamiento, eh, sí, te digo, no es lo mismo una institución pública y una privada. Hay instituciones privadas de muy buena calidad y hay instituciones públicas de muy mala calidad o de muy buena calidad. De la viña del Señor, dice por ahí, hay para todo, pero dependiendo de, repito, de la línea que tú hayas trazado y del camino que tú quieras seguir adelante. Tenemos también el material educativo, material didáctico, el presupuesto que muchas veces si quieres que las cosas se hagan bien en este país tienes que invertir, ni siquiera en tu propia educación, pero tienes que invertir. Los recursos tecnológicos, que en muchas ocasiones la tecnología ya es que haya luz eléctrica, así nada más. Las plataformas educativas y softwares de gestión, el desarrollo pues de ciertas actividades, ¿no? Que tú puedas hacer. Quiero compartirte esta perspectiva. Bueno, estas te las dejo aquí, ¿no? Quiero compartirte esta perspectiva, los objetivos de la planeación. Si hablamos nosotros de objetivos de la planeación, tenemos que encontrar en la práctica y en la teoría algo que no está a la vista, ¿no?
Los objetivos de la planeación educativa incluyen optimizar recursos, organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar metas específicas y fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Sí, eso se escucha muy bonito. Lo que nadie te dice es que los objetivos de la planeación educativa corresponden a los objetivos de la cultura, de la transformación de la sociedad. Si la cultura es una cultura, se escucha fuerte y se escucha duro, pero de tercer mundo y no es de primer mundo, es un tipo de educación y objetivos centrados en tapar agujeros, así te lo voy a decir, en reproducir contenidos, porque los objetivos de una planeación educativa en los países de primer mundo buscan la superación de las personas, la transformación de la educación. Te dejo acá y te explico. Quiero que veas la imagen que tenemos del lado derecho. Hablando de cultura, la cultura asiática tiene como estandarte, esta es una de tantas frases, ¿no? Si el alumno no supera al maestro, repito, si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. ¿Ok? Hablamos de establecer metas claras, hablamos de garantizar el desarrollo integral, de mejorar la práctica pedagógica, hablamos de asegurar la pertinencia, de fomentar la reflexión crítica, de adecuarse a las necesidades de los estudiantes. Pero insisto, si en tu centro educativo no tienen esa cultura de pensamiento, de transformación educativa, mi querido alumno, mi querida alumna, a donde fueres, haz lo que vieres. Pero recuerda que para vencer el sistema hay que ser parte del sistema. Si hablamos de planeación y presupuesto, debemos de saber que además de los objetivos, hay que crear un plan con los recursos financieros. A medio ciclo, a medio curso, a medio taller, vas a necesitar, dependiendo de la calidad de los servicios, vas a necesitar un sustento económico, define las metas, las estrategias, que el presupuesto sea sustentable. Ya hay muchas metodologías. Hace muchos años hubo la Kermés, la Feria de las Ciencias, del Libro, el lavar autos, la recaudación de fondos, los talleres, etcétera. Entonces, ponle mucha atención ahí. En esta parte de la planeación y el presupuesto, pues tienes que ser nuevamente claro en la ruta de que han de seguir tanto los recursos económicos, financieros, educativos, pedagógicos, como los objetivos. Quiero cerrar. Esto pues obviamente lo vas a leer, pero quiero cerrar con esto. Esto fue hace unos días, estamos hablando del mes de noviembre del 2025. Este es nuestro flamante secretario de Educación. Los niños que no nacen no van a la escuela. ¿Qué tenemos en México? Que está cambiando la estructura poblacional. Ya no somos una pirámide y teníamos el bono demográfico de las y los jóvenes. La población en México, si uno ve la gráfica, se está convirtiendo como en una pera. Es decir, están dejando de nacer niños. Tenemos una tasa de nacimientos menor. Por lo tanto, habrá, o ya se está registrando en la tendencia, hay menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas, porque los niños que no nacen no van a la escuela. Así de ese tamaño el análisis de nuestro flamante secretario de Educación. ¿Por qué cada vez son menos las personas que están en la escuela? Porque no han nacido. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en la clase en vivo y en la próxima clase. No hagas corajes, vete acostumbrando.